Hola, mi amigo querido. La semana pasada vimos el complot que los judíos habían armado para matar a Pablo mientras era conducido a Cesarea. Gracias a Dios que el comandante Lisías lo rescató. Después, para no tener problemas, lo envió a Cesarea, donde el apóstol podía ser custodiado por los soldados romanos. 5 días después de estos acontecimientos llegaron de Jerusalén los líderes judíos. Hechos 24, 1 y 2 relata esto así. 5 días después llegó el sumo sacerdote Ananías con algunos de sus ancianos y un orador llamado Tértulo, y se presentaron ante el gobernador para acusar a Pablo. Cuando llamaron a Pablo, Tértulo comenzó su acusación de la siguiente manera: Excelentísimo Félix, gracias a ti gozamos de paz, y por tu prudencia y buen gobierno el pueblo tiene muchas cosas buenas. Sabes, querido, estas palabras eran pura mentira. Félix nunca había proporcionado paz a Judea. Al contrario, Félix era el hermano menor de Marco Antonio Palas. Palas sirvió como secretario de Hacienda durante el reinado del emperador Claudio. Félix era un griego apoyado por Claudio, según lo que cuenta el historiador judío Flavio Josefo. La crueldad y el libertinaje de Félix, junto con su facilidad para aceptar sobornos, condujeron al aumento de la delincuencia en Judea. El periodo de su reinado estuvo marcado por luchas internas y por disturbios. Así que eso de que había proporcionado paz a Judea era completa mentira. La verdad es que Tértulo era un abogado brillante y empezó pues usando de la lisonja para ver si conquistaba la simpatía de Félix. Los judíos, representados por Tértulo, presentaban 3 acusaciones contra Pablo. La primera, que Pablo era un agitador. La segunda, que era cabecilla de los nazarenos, un movimiento rebelde. Y la tercera, que había tratado de profanar el templo de Jerusalén. 3 acusaciones sin base. Ahora, ¿cómo respondió Pablo a estas acusaciones? Pues él presentó 2 argumentos irrefutables. El primer argumento era la ausencia de testigos. Los verdaderos acusadores, si en verdad hubiera alguno, ni siquiera estaban presentes. La acusación que Tértulo lanzó fue que Pablo había estado excitando a algunos en el templo, pero ¿dónde estaban aquellos hombres? Si ellos habían sido incitados a la violencia, ¿por qué no estaban testificando en ese momento contra Pablo? Por lo tanto, esa acusación no tenía base. El segundo argumento de Pablo era que estos judíos solo lo acusaban hablando de la audiencia que Pablo había tenido ante el Sanedrín. ¿Te acuerdas cuando el sumo sacerdote le mandó dar una bofetada en la boca a Pablo? Eso había sucedido la semana anterior y ellos estaban usando esa acusación, pero no tenían nada en contra, a no ser el hecho de que Pablo creía en la resurrección de los muertos. Entonces, delante de todo esto, Félix comprendió de inmediato el peso de los argumentos de Pablo, porque él estaba familiarizado con el cristianismo, probablemente por su esposa judía, que se llamaba Drusila. Bueno, el hecho es que decidió suspender el proceso hasta nuevo aviso, pero esta actitud revelaba mucho sobre su carácter. Postergaba el juicio para ver si los judíos estaban dispuestos a darle dinero, porque si él no veía ningún delito, ¿por qué no lo soltó? Porque esperaba ver si los judíos le ofrecían dinero para acusarlo aunque sea falsamente, condenarlo injustamente. En otras palabras, Pablo tenía pocas posibilidades de tener una audiencia justa con alguien como Félix. Vamos ahora a la segunda parte. En esta vida todo pasa, y el tiempo de Félix pasó. Tuvo a Pablo preso por 2 años, sin juzgarlo, pero finalmente pues Félix se fue. Ningún rey es eterno, así que más vale la pena usar bien el poder mientras lo tengas en las manos, porque en esta vida todo pasa. Se fue Félix y entró Poncio Festo, otro gobernador débil. Tal vez su debilidad no fuera el dinero, como en el caso de Félix, pero era la posición política. Festo quería agradar a todo el mundo con tal de cuidar su posición.
Por eso, tan luego llegó al gobierno, se dirigió a Jerusalén. Sabes, los gobernadores romanos raramente iban a Jerusalén, pero Festo fue. ¿Por qué? Es que él quería granjearse el favor y el apoyo de los judíos. Lo que no esperaba, tal vez, era el pedido que los judíos le iban a hacer. Hechos 25, 1 al 3, relata esto de la siguiente manera. 3 días después de que Festo llegó a la provincia, fue de Cesarea a Jerusalén. Los principales sacerdotes y los judíos más influyentes se presentaron ante él y hablaron en contra de Pablo. Como un favor especial, le pidieron que ordenara trasladar a Pablo a Jerusalén. Y es que ellos ya habían planeado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Interesante, los judíos no se cansaban de urdir planes para matar a Pablo. Felizmente Festo era político, pero no era tonto. Así que les dijo que si deseaban participar del juicio de Pablo, en lugar de él mandar traer a Pablo de Cesarea para Jerusalén, ellos deberían ir con él a Cesarea. Ahora, ya en Cesarea, el juicio de Pablo empezó de nuevo. Como en la ocasión anterior, los judíos no tenían ninguna prueba para sustentar las acusaciones que presentaban. Pablo volvió a defenderse diciendo que no había hecho nada. Si tienes algo contra mí, puedes inclusive matarme, le dijo a Festo. Pero si no, quisiera pedirte que me lleves a Roma para ser juzgado por el propio emperador. ¿Sabes? Pablo era un hombre valiente. No tenía miedo de nada, pero también era un hombre inteligente. Y si existían leyes de esta tierra que lo protegieran, pues él reclamaba que esas leyes se cumplieran. Aquí encontramos una lección. Las leyes de esta tierra existen para proteger a los ciudadanos y no debemos rechazarlas, ni creer que somos menos cristianos porque nos valemos de las leyes establecidas para la protección de los ciudadanos. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos a Pablo ante el rey Agripa. Agripa y su hermana Berenice habían llegado a Cesarea para una visita de cortesía al recién emposado gobernador Festo. Pero Agripa conocía mejor que Festo los tejes y manejes de la política, así que Festo decidió tener su opinión con respecto a la situación de Pablo. El apóstol había pedido que se lo enviara a Roma, y Festo, calculador político como era, tenía miedo de cometer algún error y que eso le costara el puesto, así que para estar seguro que no se equivocaría, pidió la opinión del rey Agripa. Hechos 25, 13 al 15 narra así, también en el versículo 19 al 21. Algunos días después el rey Agripa y su hermana Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo. Allí pasaron muchos días, así que Festo le expuso al rey el caso de Pablo. Le dijo: Félix dejó preso a cierto hombre contra el cual los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones. Cuando fui a Jerusalén, estos me presentaron y me exigieron que lo condenara. Lo que tenían contra él eran más bien algunas cuestiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, del que Pablo afirma que está vivo. Como yo tenía mis dudas acerca de estas cuestiones, le pregunté si prefería ir a Jerusalén y ser juzgado allá, pero Pablo pidió que se le retuviera, apelando a que el emperador mismo conociera su caso. Entonces di órdenes de que lo custodiaran mientras lo remitía al emperador. Agripa dijo entonces a Festo: también yo quiero oír a ese hombre. Y Festo le respondió: pues mañana mismo lo oirás. Bueno, antes de continuar necesitamos conocer mejor al rey Agripa. Este hombre era rey de Judea. Recuerda que Judea era territorio dominado por el poder romano. Quien gobernaba todos los territorios conquistados por Roma era el emperador. En la época de Pablo, el emperador era Claudio. El nombre completo de Agripa era Marco Julio Agripa Herodes II. Tremendo nombre largo, ¿no? Su bisabuelo, Herodes, fue el que mandó matar a los niños por ocasión del nacimiento de Jesús. Su tío abuelo, Antipas, mandó decapitar a Juan el Bautista. Su padre, Agripa I, mandó ejecutar a Jacobo.
Qué lindo árbol genealógico tenía este rey Agripa. Cuando el papá de Agripa falleció debido a que era todavía menor de edad, no pudo suceder a su padre en el gobierno. Agripa II, que era este rey Agripa que se entrevistó con Pablo, en ese tiempo estaba solo con 17 años. Años después, el emperador Claudio, finalmente cuando él ya creció, le otorgó el título de rey. Ahora, su vida privada era una confusión completa. Berenice, en realidad, esa mujer que llegó con él a Cesarea, Berenice, en realidad era su mujer, pero también era su hermana. Y esta Berenice había estado casada antes con el tío de Agripa. O sea, él conocía bastante de la vida de Israel y del pueblo judío, pero tenía una vida completamente torcida, enredada. Agripa conocía lo que los profetas decían acerca del Mesías. Tal vez por eso quiso escuchar el testimonio de Pablo, que decía que ese supuesto Mesías estaba vivo, supuesto entre comillas, porque ellos no creían. Vamos a la cuarta parte, y aquí veremos justamente el sermón que Pablo le predicó a Agripa. Hechos 25:13 dice: al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron en medio de gran ostentación y entraron en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad. Festo mandó entonces que llevaran a Pablo. Esto podría parecer triste desde el punto de vista humano, pero era un tremendo privilegio, ¿sabes? En realidad Pablo no se iba a defender, sino que tenía ahora el privilegio de predicar a las más grandes autoridades de sus días en Judea. Este fue tal vez el acontecimiento culminante en todo el ministerio de Pablo. Fue el cumplimiento de la profecía que el Señor le había dado de que él comparecería ante reyes y soberanos. Como ya dije, Pablo no estaba siendo procesado. Él había apelado al César y por tanto ni siquiera el rey Agripa tenía la autoridad para condenarle y tampoco estaba en manos del gobernador Festo. Entonces no fue un juicio aquella entrevista, sino una presentación pública de Pablo ante el rey Agripa y el tribunal, a fin de que ellos pudieran conocer directamente del apóstol en qué consistía realmente lo que él enseñaba. Esta fue una de las mejores oportunidades que cualquier predicador jamás haya tenido para predicar a Cristo. Nunca antes o después ha habido una oportunidad como esta. Esta fue una ocasión llena de pompa y expectativa. Todos los personajes famosos de Roma en aquella ocasión estaban presentes. La púrpura de Agripa y las perlas de Berenice podían ser admiradas por todos. También podía admirarse el brillo de los cascos dorados del Imperio Romano. Los privilegiados, la élite, los intelectuales, los sofisticados aristócratas se reunieron luciendo sus mejores ropas de gala, sus insignias, sus condecoraciones. Allí estaba presente el orgullo, la ostentación, la dignidad y la pompa que sólo Roma podía exponer en aquel entonces. De repente la puerta se abrió y entró un preso. Estaba vestido con ropa de presidiario y encadenado entre dos guardias. Su apariencia era poco llamativa, insignificante diría. Ese era el hombre que enseñaba y predicaba sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo en favor de los seres humanos, porque todos eran pecadores y necesitaban de un Salvador. Y sin duda todos estaban pues dispuestos a escuchar a Pablo. La luz del cielo brillaba en el rostro de aquel hombre. Ya no era Saulo de Tarso, aquel perseguidor de cristianos. Ahora era Pablo, el apóstol de Jesucristo. ¿Qué contraste debe haber habido entre Pablo y esa multitud ebria de nobleza y frivolidad que se congregaba allí? Toda la multitud miró a Pablo con curiosidad. Ese hombre no era deslumbrante, no tenía atractivo físico. Sin embargo, tenía el carisma que sólo la gracia de Dios puede dar a una persona. Había un contraste entre Agripa y Pablo. Mientras Agripa se vestía de púrpura, Pablo lucía la ropa de un preso. Agripa se sentaba en el trono y Pablo estaba encadenado. Agripa llevaba una corona y Pablo solo cadenas. Agripa era un rey, pero vivía en la esclavitud del pecado. Pablo, sin embargo,
Era un preso encadenado, pero disfrutaba de la libertad en Cristo. Agripa era un rey terrenal que no podía libertar a Pablo, ni a sí mismo. Pablo, por su parte, era embajador de un rey que le había libertado a él y que podía libertar a Agripa del pecado. Recordemos que el rey Agripa era miembro de la familia de Herodes. Pertenecía a la familia más perversa y corrupta de Roma, pero era un hombre inteligente. Conocía la ley mosaica, pero claro, la conocía en teoría. Y cuando tú conoces algo en teoría, pues eso no transforma tu vida. Y Pablo se alegraba que Agripa conociera la ley judía, la historia, los judíos, porque así él tenía la oportunidad de hablar a un hombre que tenía base para escuchar lo que él iba a hablar. Un hombre que conocía o comprendía la naturaleza de las acusaciones que se le estaban haciendo a Pablo. Bueno, allí estaba la escena armada, los invitados reales sentados junto al gobernador. Entonces el prisionero fue llevado para presentar su mensaje. El sermón de Pablo fue un informe de su vida antes y después de su conversión. El apóstol comenzó agradeciendo por la oportunidad de exponer su caso ante una persona tan eminente como Agripa, que estaba familiarizado con todas las costumbres y las cuestiones relacionadas con la religión judía. Por esa razón, Agripa podría ser muy útil para ayudar al gobernador romano a entender que las acusaciones presentadas contra Pablo no tenían ningún mérito y eran falsas. El discurso de Pablo se puede dividir en tres partes. En la primera parte, Pablo describe su antigua piedad farisaica. Él dice que era ampliamente conocido entre sus contemporáneos de Jerusalén como un fariseo radical, conservador. Y como fariseo creía en la resurrección de los muertos, que era esencial para el cumplimiento de la esperanza de Israel. Por consiguiente, los judíos se contradecían al oponerse a la enseñanza de Pablo, porque no había nada en la enseñanza de Pablo que no fuera fundamentalmente judío. En la segunda parte de su sermón, Pablo informa cómo había cambiado su perspectiva de la vida desde su encuentro con Jesús, camino a Damasco, y cómo recibió el llamado para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Porque te digo una cosa, mira, cuando Jesús llega a tu vida, tu visión de la vida cambia, porque Jesús te abre los ojos para entender cosas que antes no entendías y para ver cosas que antes no veías. Finalmente, en la tercera parte de su mensaje, Pablo dice que el impacto de lo que vio fue tal que pues no tuvo más remedio que obedecer y cumplir con su actividad misionera, la única razón por la que ahora estaba siendo juzgado. Bueno, llegamos al fin de este estudio hablando del momento más crucial del discurso de Pablo. Como ya dije, este fue un sermón evangelístico, no fue un simple discurso de defensa. Y no podía terminar sin un llamado, lógico. Pablo ya había contado la historia de su conversión, ya había dicho que Jesús era el Mesías redentor que los profetas habían anunciado. Entonces Festo le dijo: Pablo, estás loco, las muchas letras te confunden. A lo que Pablo respondió que el rey Agripa sabía lo que estaba hablando, y allí viene lo que dice Hechos 26, 27 al 30. Tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Agripa le respondió: ¿con tan poco pretendes hacerme cristiano? Y Pablo dijo: pues Dios quiera que, con poco, con mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. Sabes, algunas versiones de la Biblia traducen esta parte así: por poco me persuades a ser cristiano. Otras versiones dicen: ¿en poco tiempo quieres que me haga cristiano? Lo cierto es que Agripa pudo haber dado la media vuelta de su vida en aquel momento y no lo hizo. Tuvo la oportunidad, él conocía la teoría de la historia de los judíos, él conocía la ley de los judíos, y ahora, delante de la predicación de Pablo, él entendió que Jesucristo era el Mesías prometido. Él pudo haber abierto su corazón a Jesús, pudo haberse entregado, pero no lo hizo. Sabes, yo como evangelista, cada noche que predico, veo a la gente luchando en su corazón. La vida está destruida, la vida está de cabeza para abajo. Saben en el fondo de su corazón que solo Jesús es la solución, pero luchan, no se entregan.
crean argumentos en su mente para decir no, no, no. Pero cuando Jesús llega a tu vida, ¿qué te resta, oh querido? O te entregas, o sigues viviendo la vida que has vivido. Y esa vida que has vivido es una vida de vacío. Pues entrégate a Jesús. Si en este momento me estás escuchando, no es el mérito de estos comentarios que hago, no es solo que escuches, que aprendas, que veas la historia, es que te entregues a Jesucristo. Y así como Pablo le hizo una apelación al rey Agripa, yo te la hago hoy. Entrégate a Jesucristo. Tú ya conoces la palabra, ríndete a Jesús, no sigas luchando con la voz del Espíritu. Que Dios te bendiga.